Bueno chicos, continuamos con las clases teóricas. Hoy nos toca ver hidróxidos y ácidos. Es muy importante que hayan podido asimilar los criterios que vimos para los compuestos inorgánicos vistos en la clase anterior. Si ustedes todavía no tienen fijados los conocimientos vistos, es importante que lo practiquen. Esto es mucho prueba de ejercitación, prueba y error, equivocarse, volver a hacerlo. Si tienen alguna duda, consúltenme, me tienen como soporte. También accedan a la bibliografía que les subí a la plataforma para tratar de hacer más o menos el aprendizaje que van teniendo. Bueno, como dijimos, vamos a seguir con el estudio de los compuestos inorgánicos. En este caso, vamos a iniciar la clase de hoy con el estudio de los hidróxidos, o también conocidos como bases. Se corresponden a la clasificación de compuestos ternarios, porque están formados por un metal, oxígeno y hidrógeno, tres elementos diferentes, y surgen de la combinación de un óxido básico o metálico en presencia de agua. Entonces, si queremos representar de modo general su reacción en cuanto a la obtención de la base o del hidróxido, un óxido básico o metálico en presencia de agua nos va a dar a la única y exclusiva formación de este único producto que va a ser el hidróxido o base. Son compuestos oxigenados porque están formados por oxígeno, formados por la combinación del ion oxidrilo, que es este grupo, por eso está encerrado entre paréntesis, que es oxígeno y hidrógeno, y este -1 se corresponde al estado de oxidación que presenta el grupo oxidrilo, y surge del mismo criterio que venimos analizando anteriormente, contemplando el estado de oxidación del oxígeno multiplicado por la cantidad de oxígeno sumado al estado de oxidación del hidrógeno multiplicado por la cantidad de hidrógeno. Lo sumamos y finalmente el resultado final nos va a dar -1. Y surge de tener en cuenta -2 más 1, -1 como resultado final, que es el estado de agregación que siempre va a tener el grupo oxidrilo. Este grupo oxidrilo va a ser el grupo característico de todas las bases y de todos los hidrógenos, y de todas las bases o hidróxidos, perdón. Siempre va a tener que tener al menos un grupo oxidrilo la base o el hidróxido que estamos analizando. Pero no va a estar solo en la fórmula química, sino que va a ir acompañado de un metal. El metal va a ir del lado izquierdo y los grupos oxidrilo van a ir del lado derecho. Y la cantidad de grupos oxidrilos que vamos a colocar en la fórmula química se va a corresponder directamente con la magnitud del estado de oxidación que tenga el metal. De esta manera vamos a llegar a la neutralidad del compuesto, que el compuesto pueda existir y finalmente ser estable, que es a lo que queremos llegar al menos a esta altura de la cursada. Entonces podemos tener el ejemplo del aluminio, que si vamos a la tabla periódica es un metal de transición, pero tiene propiedades más bien metálicas, entonces puede conformar estos hidróxidos o bases. Corroboramos su estado de oxidación, tiene un solo estado de oxidación y es +3, o sea que no hay forma de errarle en cuanto a la elección de su estado de oxidación. Lo colocamos del lado izquierdo y finalmente del lado derecho colocamos el grupo oxidrilo con su correspondiente estado de oxidación, que dijimos que siempre el grupo oxidrilo va a tener el estado de oxidación de -1. Un grupo oxidrilo va a tener el estado de oxidación de -1. Ya reconocemos al metal, al grupo oxidrilo, cuáles son los estados de oxidación con los que trabajan. El siguiente paso, como habíamos visto anteriormente, es darle estabilidad al compuesto. Y seguimos aplicando el mismo criterio que vimos anteriormente. La magnitud de los estados de oxidación bajan en sentido opuesto para finalmente poder darle estabilidad y existencia al compuesto que estamos analizando. Entonces la magnitud del estado de oxidación del aluminio, que actúa como metal en este caso, va a bajar como subíndice al grupo oxidrilo. Y la magnitud del estado de oxidación del grupo oxidrilo va a bajar como subíndice al elemento que aporta el carácter metálico, que en este caso va a ser el aluminio. Entonces fíjense que poder conformar la fórmula química de una base o de un hidróxido es más sencillo. ¿Por qué?
porque lo único que van a tener que hacer que es identificar el símbolo químico del elemento, colocarlo del lado izquierdo, identificar al grupo oxidrilo, colocarlo del lado derecho, y lo único que van a tener que hacer es colocar como subíndice al grupo oxidrilo la magnitud del estado de oxidación que tiene el elemento que está actuando como metal. Este 3 es el que baja como subíndice acá. Por ende, el metal, independientemente de qué metal sea, siempre va a tener como subíndice acá debajo un 1, porque siempre el estado de oxidación del grupo oxidrilo va a ser el mismo, va a ser -1, y lo que bajan como subíndice son las magnitudes de esos estados de oxidación. Finalmente el compuesto va a existir y va a ser estable, ¿por qué? Porque más 3 por 1 es más 3 y menos 1 por 3 es menos 3. Menos 3 más 3 nos da 0 y finalmente nuestro compuesto existe y es estable. Bien, algunos ejemplos que podemos tener en términos de las reacciones de reconocimiento. Reconocemos los reactivos del lado izquierdo, el producto del lado derecho, separados por la flecha, que como dijimos anteriormente, nos representa el sentido en el que avanza la reacción. Acá estamos trabajando con un óxido metálico, como ya vimos anteriormente, y es el óxido de calcio u óxido cálcico, que reacciona con el agua para finalmente darnos nuestro producto principal, que en este caso va a ser nuestro hidróxido o base. ¿Cuáles son los posibles cuáles son los posibles nombres que le podemos dar a este compuesto? Nos vamos a valer de los 3 tipos de nomenclatura que vimos anteriormente. En el caso de la nomenclatura tradicional, teniendo en cuenta todas las características que ya vimos de este tipo de nomenclatura, el nombre correcto sería anteponer la palabra que nos ayuda a clasificar el tipo de compuesto, que en este caso es un hidróxido, seguido del nombre del elemento, que en este caso es calcio. Entonces, hidróxido de calcio es una de las posibilidades. ¿Por qué? Porque el calcio tiene un solo estado de oxidación. No hay posibilidad de que el calcio actúe con otro estado de oxidación. El estado de oxidación del calcio es más 2, por eso acá baja un 2 como subíndice. La otra posibilidad que tenemos por nomenclatura tradicional es que el nombre sea hidróxido cálcico, porque está trabajando con su único estado de oxidación, pero además se considera que es el mayor, como ya vimos anteriormente. La nomenclatura por numeral de stock sería hidróxido. Fíjense que acá siempre colocamos el nombre del elemento tal y cual lo conocemos, hidróxido de calcio, y entre paréntesis el número romano la magnitud del estado de oxidación del último elemento que nombramos, que es el calcio. Vale la misma consideración que en el caso anterior. Como el calcio tiene un solo estado de oxidación, podemos poner hidróxido de calcio 2 o hidróxido de calcio y también va a ser válido, porque no hay posibilidad de que el calcio actúe con otro estado de oxidación. Estas consideraciones solamente son posibles cuando el elemento actúa con un solo estado de oxidación. Cuando actúa con más de un estado de oxidación, sí o sí ya nos tenemos que restringir con los casos especiales que vimos en cuanto a la nomenclatura según los estados de oxidación que tiene ese elemento. Y finalmente la nomenclatura por atomicidad, vamos contando siempre de derecha a izquierda. El primer grupo que tenemos que contar, en este caso el grupo oxidrilo, y que representa a los hidróxidos. Como tenemos dos grupos oxidrilo, anteponemos el prefijo di, dihidróxido, que nos representa a los grupos oxidrilo, la palabra hidróxido, y seguido el nombre del elemento. Como del metal siempre vamos a tener uno solo, entonces va a ser el nombre del elemento tal y cual lo conocemos. En el segundo caso, tenemos el óxido de potasio u óxido potásico, como nomenclatura tradicional, que reacciona con el agua y finalmente nos da nuestra base u hidróxido. La nomenclatura tradicional va a ser hidróxido de potasio o hidróxido potásico. Fíjense que lo que hicimos que es el hidróxido que proviene del óxido. El hidróxido de potasio proviene del óxido de potasio. Entonces podemos reemplazar la palabra óxido por hidróxido y ya tenemos la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura por numeral de stock, hidróxido de potasio 1 o hidróxido de potasio según la consideración que vimos anteriormente. Y finalmente por atomicidad tenemos un solo grupo oxidrilo, entonces sería monohidróxido de potasio.
Bien, el otro gran grupo que vamos a ver de los compuestos inorgánicos son los compuestos opuestos a las bases o hidróxidos, que son los ácidos. Dentro de los ácidos podemos tener dos tipos. Podemos tener los ácidos oxiácidos, que son los que vamos a empezar a ver, y finalmente podemos tener los hidrácidos, que son los ácidos que vamos a ver más adelante y con los cuales vamos a terminar la clase de presentación del día de hoy. Bien, dentro de los ácidos oxiácidos, vamos a ver cuáles son las características que presentan. Siempre que hablemos de un ácido, sea oxiácido o hidrácido, siempre va a tener que tener al menos un hidrógeno que inicie su fórmula química. Si no tiene un hidrógeno que inicie la fórmula química, ese compuesto no va a poder ser un ácido, ni un oxiácido ni un hidrácido. ¿Qué características va a presentar un oxiácido? Si interpretamos el nombre, va a ser un ácido que va a tener oxígeno. Ahí ya nos da una pauta de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de clasificar el tipo de ácido que estamos analizando. Va a iniciar con hidrógeno, pero si además tiene oxígeno como otro elemento característico, lo vamos a poder clasificar como un ácido oxiácido. Los ácidos oxiácidos son compuestos oxigenados porque tienen oxígeno, al igual que las bases o hidróxidos, y surgen de la combinación de un óxido ácido o no metálico, de un óxido ácido o no metálico en presencia de agua. Entonces un óxido ácido o un óxido no metálico combinado con agua nos va a dar como único y principal producto un ácido oxiácido. Se formulan colocando a la izquierda, de izquierda a derecha, primero el hidrógeno. En la parte central va a ir el elemento que aporta el carácter no metálico y finalmente hacia la derecha el elemento que nos ayuda a clasificar este tipo de óxido, de este ácido oxiácido, perdón, que es el oxígeno. Entonces, hidrógeno inicia la fórmula química, en la parte central el no metal y finalmente hacia la derecha el elemento que nos ayuda a clasificar este tipo de ácido que es el oxígeno. Por eso vamos a estar frente a un ácido oxiácido. En estos compuestos el hidrógeno actúa con su estado de oxidación +1, por eso se encuentra a la izquierda. El no metal con el número de oxidación que le corresponda, según el no metal con el que estemos trabajando, y el oxígeno con un estado de oxidación de -2. Son compuestos con propiedades ácidas que contienen oxígeno en su molécula y responden a la fórmula general del tipo hidrógeno, subíndice A. Esa A va a representar la cantidad de hidrógeno, que como mínimo tenemos que tener 1. X va a representar al elemento que aporta el carácter no metálico y la cantidad que vamos a tener de ese no metal va a ser el subíndice B. Y finalmente oxígeno para poder ayudarnos a clasificar el tipo de ácido y la cantidad de oxígeno que tengamos lo va a representar el subíndice C. Para formular correctamente un oxiácido habrá que conocer en primer lugar el estado de oxidación del átomo central del elemento que aporta el carácter no metálico. ¿Por qué? Porque tanto el hidrógeno como el oxígeno siempre van a trabajar con el mismo estado de oxidación. Hidrógeno +1, oxígeno -2. El único elemento que forma parte de la fórmula química de un ácido oxiácido que puede cambiar su estado de oxidación va a ser el no metal. Algunos ejemplos que podemos tener en base a las reacciones propuestas. En el primer caso tenemos el óxido hipocloroso. Fíjense que a esta altura es un óxido no metálico que nosotros en la clase anterior lo formábamos como producto. Ahora en esta clase ya no es producto sino que es reactivo. Por eso es muy importante que ustedes vayan asimilando lo que ya vimos anteriormente para no cometer errores. Si ustedes formulan mal el óxido no metálico o el óxido ácido en este caso, van a cometer errores en la formulación del ácido. Y toda la reacción va a estar mal. Por eso es importante que practiquen lo que vamos viendo para disminuir la cantidad de errores que pueden tener en el avanzar de las clases. Entonces, a partir del óxido hipocloroso que reacciona con el agua,
vamos a obtener nuestro ácido oxiácido. Inicia con hidrógeno en la parte central del no metal y finalmente termina con oxígeno. ¿Cuál va a ser la proporción que vamos a obtener de estos elementos que constituyen a la fórmula química de nuestro ácido oxiácido? Lo único que tenemos que hacer como simpleza es sumar la cantidad de hidrógeno que tenemos del lado de los reactivos y colocarlo como subíndice del lado del producto, de los hidrógenos del lado del producto, sumar la cantidad de cloro que tenemos del lado de los reactivos y colocarlo como subíndice en el cloro que forma parte del producto, y finalmente sumar los oxígenos que tenemos del lado de los reactivos y colocar esa cantidad como subíndice del lado del producto. Entonces, esto lo aplicamos en lo práctico. ¿Cuántos hidrógenos tenemos formando parte de los reactivos? El único compuesto que aporta hidrógeno es el agua. ¿Y qué cantidad de hidrógeno aporta? 2. Entonces acá debajo colocamos un 2. Lo mismo hacemos con el cloro. ¿Cuál es la cantidad de cloro que tenemos del lado de los reactivos? El único compuesto que aporta el cloro se encuentra en el óxido. ¿Y cuántos cloro aporta el óxido? 2. Entonces ese 2 va como subíndice debajo del cloro como producto. Y finalmente hacemos lo mismo con el oxígeno, con la diferencia que tanto el óxido no metálico como el agua aportan oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar el aporte de los dos compuestos. ¿Cuánto oxígeno aporta el óxido? 1. ¿Cuántos aporta el agua? 1. 1 más 1, 2. Ese 2 lo colocamos como subíndice del lado de los oxígenos que forman el producto. Ya no sumamos nada más porque sumamos todas las cantidades de los elementos que forman parte de los reactivos y los llevamos al lado de los productos. Finalmente, del lado de los productos nos quedaba un 2, un 2 y un 2. Pero como 2 son comunes, son múltiplos, podemos dividir por un común denominador, que es 2, y reducir al mínimo la relación de proporción entre los mismos. Entonces, 2 dividido 2 nos da 1, 2 dividido 2 nos da 1, 2 dividido 2 nos da 1, que son finalmente los subíndices que colocamos del lado del producto. Bien, ¿cómo sabemos que este compuesto existe y es estable? Bajo el mismo criterio que venimos viendo anteriormente. Más 1 por 1, más 1. Si estamos trabajando con el óxido hipocloroso es porque el cloro está trabajando con su menor estado de oxidación, ¿sí? Que es más 1, cuando puede formar este tipo de compuesto. Entonces, más 1 por 1, más 1, más 1, más 1 del hidrógeno nos da más 2. El estado de oxidación con el que está trabajando el oxígeno es menos 2. Menos 2 por 1 menos 2, más 2 que teníamos anteriormente nos da 0. Entonces nuestro compuesto existe y es estable, porque su carga total es nula o es neutra, es 0. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos para la nomenclatura tradicional? Anteponer la palabra que nos ayuda a clasificar el tipo de compuesto, ácido, y finalmente el nombre correspondiente según la característica de este elemento con el que estamos trabajando, que ya sabemos que es un caso especial, porque el cloro actúa como no metal, se corresponde al grupo de los halógenos, y dijimos que puede actuar hasta con 4 estados de oxidación. Dependiendo del estado de oxidación con el que trabaje, íbamos a colocar prefijos y sufijos. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Como dijimos que provenía del óxido hipocloroso, ahora va a constituir como nomenclatura tradicional el ácido hipocloroso. Entonces lo único que hacemos que es descartar la palabra óxido y poner la palabra ácido. El ácido hipocloroso proviene del óxido hipocloroso, o el óxido hipocloroso va a dar a la conformación del ácido hipocloroso. Bien, ¿qué consideración tenemos que tomar a la hora de establecer la nomenclatura por numeral de Stock? Fíjense que acá en este caso no seguimos el mismo criterio que vimos anteriormente. En este caso particular, por nomenclatura por numeral de Stock, siempre vamos a tener que poner como sufijo o terminación la palabra ato. Esa palabra ato, en este caso, va a ir asociada al nombre del elemento que aporta el carácter no metálico, que en este caso es el cloro. Entonces la palabra que va a iniciar el nombre por la nomenclatura por numeral de Stock va a ser clorato. Esta terminación ato va a ser siempre
la misma y va a ser independiente del estado de oxidación con el que esté trabajando el no metal. O sea, esté trabajando con su mayor o menor estado de oxidación, siempre va a ser la terminación ato como sufijo que va a acompañar al nombre del no metal. Entonces va a ser clorato, como estamos en el numeral de Stokes, tenemos que aclarar la magnitud del estado de oxidación con el que está trabajando ese no metal, que en este caso es el cloro, entonces ponemos 1 en números romanos y terminamos con el nombre del hidrógeno. Clorato 1 de hidrógeno es el nombre como única posibilidad que tenemos de la nomenclatura por numeral de Stokes. ¿Qué pasaría en el caso de que el trióxido de azufre reaccione con el agua para darnos nuestro ácido oxiácido? Seguimos el mismo criterio anterior. Por nomenclatura tradicional, este óxido recibe el nombre de óxido sulfúrico. Entonces el óxido sulfúrico va a dar conformación al ácido sulfúrico. Terminación ico quiere decir que el azufre va a trabajar con su mayor estado de oxidación, que es más 6, que es con el estado de oxidación que está trabajando en el óxido, pero que también está trabajando en el ácido oxiácido. Y finalmente el único y el último tipo de nomenclatura que vamos a utilizar para poder identificar a los ácidos oxiácidos, la nomenclatura por numeral de Stokes, y como dijimos anteriormente, la terminación ato va a ir asociada al nombre del elemento y va a ser la palabra que inicia el nombre sulfato, entre paréntesis el número romano 6, que es la magnitud del estado de oxidación del azufre con el que está trabajando para formar este ácido oxiácido, y finalmente de hidrógeno. Sulfato 6 de hidrógeno sería el nombre correcto como única posibilidad de este ácido oxiácido a través de la nomenclatura por numeral de Stokes. Habrán visto que son los dos únicos tipos de nomenclatura que vamos a utilizar para usar o para representar a través del nombre a los ácidos oxiácidos. Ustedes pueden recurrir a la bibliografía y van a ver que también existe la nomenclatura por atomicidad, solamente que nosotros en la cátedra no lo vamos a tomar, ¿sí? No lo vamos a complicar más de lo que es, sino que simplemente le vamos a pedir estas dos nomenclaturas. ¿Qué pasaría en el caso del manganeso? El manganeso, si ustedes acceden a la información del cuadernillo del SIU o a cualquier tipo de bibliografía, van a ver que es un caso particular, porque el manganeso puede actuar como metal o como no metal. Con sus tres estados de oxidación mayores, más 4, más 6 y más 7, actúa como no metal, y con sus menores estados de oxidación, actúa como metal. ¿Qué quiere decir? Que si el manganeso está actuando con sus menores estados de oxidación, a la hora de conformar el óxido, va a ser un óxido metálico o un óxido básico. Si ese óxido metálico o básico se combina con el agua, nos va a dar un hidróxido o una base. Sin embargo, cuando el mismo elemento actúe con sus estados de oxidación superiores, como más 4, más 6 y más 7, va a actuar como no metal. Quiere decir que a la hora de conformar un óxido, va a ser un óxido no metálico o un óxido ácido. Cuando ese óxido no metálico o ácido se combine con el agua, nos va a dar un ácido oxiácido, que son los que estamos viendo. Entonces podemos tener el caso del manganeso, cuando actúe con su estado de oxidación más 6, que es uno de los mayores que tiene. Finalmente vamos a obtener el óxido mangánico. Ese óxido mangánico se va a combinar con el agua para darnos el ácido oxiácido, que va a quedar en esta relación de proporción, dos hidrógenos porque tenemos dos hidrógenos que son lo que aporta el hidrógeno del agua, manganeso 1 porque tenemos un solo manganeso que es el que aporta el óxido no metálico, y oxígenos tenemos 3 que aporta el óxido más 1 que aporta el agua, son 4. Finalmente nos queda en esta proporción, nos va a quedar 2 hidrógenos, un manganeso y 4 oxígenos. 2, 1 y 4 no son comunes, no son múltiplos, o sea que no podemos utilizar un común denominador, entonces queda en esa relación de proporción. ¿Cuál sería el nombre por la nomenclatura tradicional? Como proviene del óxido mangánico, nos va a dar a la formación del ácido mangánico. Y la nomenclatura por numeral de Stokes va a ser manganato 6 de hidrógeno, siguiendo el mismo criterio que vimos anteriormente. ¿Qué pasaría en la otra posibilidad cuando el manganeso actúe con su mayor estado de oxidación, que es más 7? Finalmente estaríamos trabajando como reactivo con el óxido permangánico,
que queda en esta proporción, no se puede simplificar, no son múltiplos, no hay común denominador. Ese óxido reacciona con el agua para darnos el ácido oxiácido correspondiente y el óxido permangánico nos da la formación como nomenclatura tradicional del ácido permangánico. Y por nomenclatura por numeral de Stock estaríamos frente al manganato 7 de hidrógeno, siguiendo el mismo criterio anterior. ¿Cuáles son algunos de los casos especiales ahora a la hora de conformar ácidos oxiácidos? Los tienen determinados óxidos, no metálicos obviamente, que tienen la particularidad de combinarse con X cantidad de moléculas de agua para poder conformar un ácido oxiácido. Por ejemplo, estos casos especiales incluyen al fósforo, al arsénico y el antimonio, que lo representamos simbólicamente con la X, donde a través de la conformación de sus óxidos no metálicos, trabajando con su menor y su mayor estado de oxidación, nos pueden dar ácidos oxiácidos diferentes de acuerdo a la cantidad de moléculas de agua con las que se pueden combinar esos óxidos. Esos óxidos, con sus menores y mayores estados de oxidación, se pueden combinar con una, con dos y hasta con 3 moléculas de agua. Por ejemplo, en el caso de que el fósforo esté trabajando con su mayor estado de oxidación, que es más 5, y se combine con una molécula de agua, nos daría a la fórmula química del compuesto tal y cual nosotros lo formamos, que sería esta, donde X estaría reemplazado por el símbolo químico del fósforo, que es la P. Entonces sería hidrógeno 1, fósforo 1 y oxígeno 3. ¿Cuál sería el único nombre válido que podemos establecer bajo este caso especial del fósforo que comparte con el arsénico y el antimonio? En este caso tendríamos que poner un prefijo. Ese prefijo, cuando ese óxido no metálico se combine con la menor cantidad de moléculas posible, que es una molécula de agua, el prefijo va a ser meta. Entonces vamos a estar frente al ácido metafosfórico. Terminación ico quiere decir que el fósforo actúa con su mayor estado de oxidación y el prefijo meta quiere decir que ese óxido se combinó con la menor cantidad posible de moléculas de agua, que en este caso es una. ¿Qué pasará cuando ese mismo óxido se combine con 2 moléculas de agua? Nos va a dar a la fórmula química general de esta manera: hidrógeno 4, fósforo 2 y oxígeno 7. Y a la hora de nombrarlo vamos a cambiar el prefijo y vamos a poner el prefijo piro. Entonces vamos a estar frente al ácido pirofosfórico. ¿Qué pasará cuando ese mismo óxido se combine con la máxima cantidad posible de moléculas de agua, que son 3 en el caso de estos óxidos? Entonces estaríamos frente a esta fórmula química general: hidrógeno 3, fósforo 1, oxígeno 4. Y reemplazaríamos el prefijo anterior ahora por la palabra orto. Entonces estaríamos frente al ácido ortofosfórico. Decir ácido ortofosfórico es lo mismo que decir ácido fosfórico. Si el fósforo estaría trabajando con su menor estado de oxidación, ya cambiarían estas relaciones. Pero a la hora de nombrarlo estaríamos, por ejemplo, frente al ácido metafosforoso, en el caso del que el óxido se combine con la menor cantidad posible de moléculas de agua, que es 1. Si se combina con 2, estaríamos frente al ácido pirofosforoso, y si se combina con 3, que es la máxima cantidad de moléculas de agua con lo que puede hacerlo, estaríamos frente al ácido ortofosforoso, que es lo mismo que decir ácido fosforoso. Acá tenemos un ejemplo para ver la reacción de formación del producto correspondiente. Por ejemplo, según lo que vimos anteriormente, tenemos el óxido correspondiente no metálico, y en este caso sería el óxido fosfórico. Se combina con 2 moléculas de agua. Este 2
como coeficiente estequiométrico representa la cantidad de moles que tenemos del agua. Es parte de lo que tenemos que aplicar en el balance estequiométrico. Bien, ¿cómo va a quedar representada la relación de proporción que vamos a tener de hidrógeno, fósforo y oxígeno en nuestro único producto? Según el criterio que dijimos anteriormente, teníamos que sumar todos los hidrógenos, todos los fósforos y todos los oxígenos del lado de los reactivos y pasarlo al lado de los productos. ¿Cuántos hidrógenos vamos a tener del lado de los reactivos? El único compuesto que aporta hidrógeno es el agua. ¿Pero qué cantidad de aguas aporta el hidrógeno ahora? Una sola molécula de agua aporta 2 hidrógenos. Pero nosotros tenemos el doble de moléculas de agua. Entonces ahora la cuenta que hay que hacer, ¿cuál es? Ese 2 multiplica a cada uno de los subíndices del compuesto. Entonces ahora vamos a tener 2 por 2, 4 hidrógenos. El doble de lo que aporta una molécula de agua. En el caso de los fósforos vamos a tener 2. Y en el caso de los oxígenos también se ve influenciado por la cantidad de moléculas de agua, porque el agua también aporta oxígeno. ¿Cuántos oxígenos aporta el agua ahora? 2 por 1, 2 oxígenos, más los 5 oxígenos que aporta el óxido no metálico, tenemos 7 del lado del producto. Por eso es la misma relación de proporción que habíamos visto en el caso que explicamos anteriormente. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Sería el ácido pirofosfórico. ¿Qué pasaría en el caso del silicio? El silicio va a actuar con su estado de oxidación de +4 para poder formar el óxido no metálico, pero este mismo óxido se puede combinar con una y con 2 moléculas de agua. En el caso de que se combine con la menor cantidad de moléculas de agua, la fórmula química del ácido oxiácido va a ser la que figura en la presentación. Y el nombre va a ser el ácido metasilícico. Prefijo meta quiere decir que ese óxido se combinó con la menor cantidad de moléculas posible, que en este caso es una. Si se combina con la máxima cantidad de moléculas posible de agua, vamos a estar frente a esta fórmula química y el nombre correcto como única posibilidad va a ser el ácido ortosilícico. Ortosilícico porque se combina con la mayor cantidad de moléculas de agua, que en el caso del silicio son 2. En el caso del fósforo, arsénico y antimonio, la máxima cantidad son 3. Entonces decir ácido ortosilícico es lo mismo que decir ácido silícico. Bien. Y en el caso del boro, cuando actúe con su estado de oxidación +3, ese óxido no metálico se puede combinar con una molécula de agua como mínima cantidad y como máxima cantidad con 3 moléculas de agua. Entonces, en el primer caso, estaríamos frente a esta fórmula química, donde el nombre sería el ácido metabórico, y en el segundo caso estaríamos, cuando se combina con la mayor cantidad de moléculas de agua, frente a esta fórmula química, y el nombre correcto sería ácido ortobórico. Terminación ico quiere decir que el boro está trabajando con su mayor estado de oxidación y único que tiene, y el prefijo orto quiere decir que se está formando el ácido oxiácido a partir de la mayor cantidad posible de moléculas de agua con la que puede combinarse ese óxido no metálico. Siempre que el óxido se combine con la menor cantidad posible de moléculas de agua, el prefijo del nombre del ácido será meta. Y si el óxido se combina con la mayor cantidad de moléculas posibles, el prefijo del nombre del ácido será orto. Bien, seguimos con los casos especiales, que no tienen que ver en este caso con la cantidad de moléculas de agua con la que se puede combinar el óxido no metálico. En el caso del cromo, por ejemplo, el cromo cuando trabaje con su mayor estado de oxidación, que es +6, estaríamos en presencia del óxido crómico. El óxido crómico se va a combinar con el agua para darnos el ácido oxiácido correspondiente. Seguimos el mismo criterio anterior, ubicamos los elementos según la orientación, sumamos lo que tenemos como reactivo de cada elemento y lo pasamos del lado de los productos en relación a cada elemento también. Y en cuanto a la nomenclatura tradicional, si partimos del óxido crómico,
en la nomenclatura tradicional vamos a tener el ácido crómico. Por numeral de stock vamos a estar frente al cromato 6 de hidrógeno como única posibilidad. ¿Y por qué decimos que es un caso especial? Porque hasta acá seguiríamos el mismo criterio de formación de cualquier tipo de ácido oxiácido. Es un caso especial ¿por qué? Porque si nosotros trabajaríamos con el óxido sin simplificar su estado de oxidación, fíjense que si nosotros simplificamos el 2 y el 6, estaríamos hablando del óxido crómico que trabajamos como reactivo en la reacción anterior. Ahora, si nosotros no simplificamos esos subíndices y así tal cual los sumamos al agua, estaríamos formando un ácido nuevo que existe y que es estable. Por eso es un caso especial. ¿Cuántos hidrógenos tenemos del lado de los reactivos? 2 que los aporta el agua. ¿Cuántos cromos tenemos del lado de los reactivos? 2 que lo aporta el óxido. ¿Cuántos oxígenos tenemos del lado de los reactivos? 6 que aportaría el óxido sin cancelar los subíndices, más 1 que aporta el agua nos daría 7. Es un compuesto que existe y es estable. ¿Por qué? Porque más 1 por 2 sería más 2, más 6 por 2 sería más 12, más 2 del hidrógeno sería más 14, y menos 2 por 7 sería menos 14, sumado a los más 14 nos daría la carga total del compuesto igual a 0. Por ende el compuesto existe y es estable. Y el único nombre como posibilidad que vamos a establecer es que estamos frente al ácido dicrómico. Terminación ico porque el cromo está trabajando con su mayor estado de oxidación, y el prefijo di porque tenemos 2 cromos formando parte de su fórmula química. El mismo criterio vamos a tener para la formulación del ácido disulfúrico. Como tenemos el ácido dicrómico, también podemos tener el ácido disulfúrico. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, en vez del cromo, el azufre. Fíjense que la fórmula química del ácido dicrómico es la misma que la del ácido disulfúrico, solamente que cambian los no metales. En el dicrómico el cromo y en el disulfúrico, el azufre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto el cromo en el dicrómico como el azufre en el disulfúrico actúan con el mismo estado de oxidación, que es más 6. Entonces reemplazamos el cromo por el azufre y estaríamos obteniendo el ácido disulfúrico. Bien, y lo último que vamos a ver la clase de hoy tiene que ver con el otro gran grupo de los ácidos, que son los hidrácidos. Los hidrácidos, a diferencia de los oxiácidos, no tienen oxígeno en su fórmula química, por ende no son compuestos oxigenados. Sí, al igual que los ácidos oxiácidos, van a iniciar su fórmula química al menos con un hidrógeno. Pero ¿por qué los hidrácidos los podemos relacionar con otra familia de compuestos inorgánicos que vimos anteriormente? ¿Por qué los podemos relacionar, por ejemplo, con los hidruros no metálicos? Porque los hidruros no metálicos y los ácidos hidrácidos van a tener la misma fórmula química, la misma fórmula molecular. Los dos van a ser compuestos binarios porque van a estar formados por dos elementos diferentes, hidrógeno y un no metal. Pero los ácidos hidrácidos y los hidruros no metálicos son compuestos que tienen propiedades físicas y químicas diferentes. ¿Y en qué va a radicar esa diferencia que existe entre los dos grupos de familia de compuestos inorgánicos? Va a radicar en los estados de agregación que presenten lo mismo. ¿Por qué? Porque un hidruro no metálico siempre va a ser un gas. El estado de agregación que va a representar va a ser el gaseoso. Sin embargo, un ácido hidrácido, el estado de agregación que va a presentar en forma pura va a ser líquido, y si se encuentra en solución va a ser acuoso. Los dos van a representar la misma fórmula química. En el primer caso, si nos guiamos de los hidruros no metálicos, esta fórmula química sería el nombre cloruro de hidrógeno. Tendríamos que colocar como subíndice
la letra G, que representa el estado de agregación gaseoso, y estaríamos hablando de un hidruro no metálico. Ahora, sin embargo, la misma fórmula molecular representaría otra familia de compuestos inorgánicos, que en este caso serían los ácidos hidrácidos. Solamente que la diferencia, ¿cuál va a ser? Que vamos a tener que colocar como subíndice la letra L, que representa a que ese compuesto se encuentra en estado líquido. Si está en estado líquido, deja de ser un hidruro no metálico para convertirse en un ácido hidrácido. Un hidruro no metálico y un ácido hidrácido mantienen la misma fórmula química, pero la diferencia radica en sus estados de agregación. Lo que antes se llamaba cloruro de hidrógeno como hidruro no metálico, ahora como ácido hidrácido va a recibir el nombre de ácido clorhídrico. La terminación hídrico tiene la misma interpretación que tenía la terminación uro en los hidruros. La terminación uro quería decir que el nombre de ese elemento estaba trabajando con su menor estado de oxidación. Y la terminación hídrico quiere decir que ese elemento, que en este caso es un no metal, está trabajando con su menor estado de oxidación. En el caso del cloro es -1, que es el estado de oxidación con el que podemos llegar a formar o establecer esta fórmula química. ¿Cuáles son estos hidrácidos que podemos obtener nosotros? Todos los que tienen que ver con el grupo 117 de la tabla periódica, con los halógenos. Podemos tener el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, el ácido iohídrico, el ácido bromídrico. Y además el azufre, como no metal, también puede conformar el ácido sulfídrico. Teníamos el sulfuro de hidrógeno, que ahora la misma fórmula molecular, cuando su estado de agregación sea líquido o acuoso, va a representar el ácido sulfídrico. Bien, hasta acá llegamos el día de hoy. Les recomiendo que vayan avanzando en el resto de los ejercicios propuestos en la guía práctica. Ya pueden desarrollar hidróxidos y ácidos con lo que vimos hoy. Traten de asimilar, como les dije anteriormente, los conocimientos de las clases anteriores para poder evitar los errores en la formulación de los compuestos. Si tienen alguna duda, consúltenme. Recuerden que tienen como material de referencia el cuadernillo del CIU y todos los libros que les dejé en formato digital. Recurran a ellos igual. Bueno, nos vemos la próxima clase. Saludos y cuídense.